Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema algo llamativo, pero también es bastante interesante, que creo que a todos nos ha llegado a cruzar por la mente o nos hemos preguntado el por qué es tan difícil olvidar o dejar ir. Pero antes de adentrarnos con este tema, que ya saben que antes de todo esto, les invito a que nos sigan en todas las redes sociales, a que le den follow y también compartan el episodio que más les ha gustado. Recuerden que estamos en TikTok, Facebook, Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas para que se suscriban, le den like, compartan y me dejen sus comentarios para seguir creciendo y hacer de este podcast una comunidad sana, bonita y a salvo. Y ahora sí, ¿por qué vamos a hablar el día de hoy el desapego o el dejar ir o el por qué nos cuesta ir? Creo que es uno de los temas que más se presentan en la actualidad, sobre todo con todo lo que se ha dado en los medios, con el las situaciones no tan agradables que se han dado con personas, y creo que es algo que nos cuestionamos todos en algún punto del por qué nos está costando tanto dejar ir. Y más con estas fechas que se acercan desde octubre hasta diciembre, enero, las personas comenzamos a hacer como un recuento de todas esas cosas que hemos pasado y todas esas cosas y personas que todavía no podemos dejar ir y que todavía cargamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no las soltamos, no las dejamos ir o porque creemos que aún no es tiempo, pero también nos preguntamos qué más hay detrás de eso de no poder dejar ir. Lo primero que quiero mencionarles es que la dificultad para dejar ir no es algo que solamente sucede en nuestra mente, sino que también está profundamente relacionado con nuestras emociones. Y mucho de esto proviene del apego que le tenemos a las personas, situaciones, cosas e incluso a nuestras propias ideas. Nuestro cerebro comienza a asociar ese objeto o ese punto en particular como un lugar seguro y un espacio de confort. Por lo tanto, al momento de cuestionarnos o de plantearnos la idea de dejar ir, nuestro cerebro entra como en un estado de pánico y nuestras emociones no cooperan suficiente y comienzan a alborotarse creándonos como eh, una sensación de vacío, una sensación de incertidumbre, de tristeza, de ira en algunas ocasiones, porque el hecho de pensar dejar ir es como dejar ir aquello que me hace sentir a gusto, aquello que me hace sentir seguro. Y esta asociación emocional que tenemos puede ser tan fuerte que aunque racionalmente sepamos que es necesario el hecho de dejar ir porque no nos está haciendo bien, emocionalmente nos resulta imposible imaginar una vida sin ello. Y esto se da mucho en el caso de cuando estás en una relación. Lo voy a plantear en este caso, en una relación amorosa, de amistad o como quieran verla. El hecho de decidir irte del lado de esa persona es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo hemos asociado tanto a una idea de confort, de felicidad, de buenos momentos, de buenas situaciones o al menos de una idea soñada que reflejábamos en ellos, que el hecho de decir me tengo que ir duele mucho, porque es como decirnos córtalo ya de raíz. Y la otra parte de nosotros nos está diciendo no lo voy a dejar ir porque es esto lo que me gusta, aunque sé que me hace daño, pero sé que ahí en el fondo todavía está eso que me da confort, eso que me hace sentir seguro, eso que me hace sentir feliz.
Y si comienza esta lucha, esta batalla entre nuestras propias emociones, de que entre irte y no irte, de que ya tomaste la decisión, pero no te animas a hacerlo, o sea, en una decisión es muy diferente a accionar. Tienes la decisión, no accionas y así te la llevas y la llevas y crea un conflicto tan grande que comienza a crear un desgaste enorme en nuestras emociones. Y esto no nada más pasa cuando somos adultos, también pasa, no sé si les llegó a pasar, al menos en mi caso sí, y les voy a contar esta anécdota. Cuando iba a entrar al preescolar, al kinder en este caso, yo lloré mucho porque me tenía que desapegar de mi mamá. De hecho, las maestras varias veces le hablaron a mi mamá para que fuera por mí, porque no querían a una niña que estuviera llorando en las clases, que prácticamente no teníamos clases, solamente jugábamos. Pero las maestras le hablaban a mi mamá para que fuera por mí, mi mamá iba, me consolaba y en algunas ocasiones pues ella buscaba la forma de hacerme saber que ella no se iba, que ella estaba ahí aunque yo no la viera. Pero era tanto mi apego a mi mamá que sí, yo lloraba. Tardé ratito en dejar de llorar, pero mi mamá se las ingenió para meterme esa idea de que aunque yo no la viera, ella estaba ahí. Y eso es un apego que creamos desde que somos muy niños y que también experimentamos cuando estamos grandes. Ahora que ya soy adulta, pues también em, pues no es fácil como estar lejos de familia, no es como que esté del otro lado del mundo, pero el hecho de cambiar tu dinámica, de haber cambiado mi dinámica, pues sí es como desapegarme a lo que estaba acostumbrado, ¿no? O sea, como dejé ir una costumbre, una actividad que hacía siempre para poder empezar a tener nuevas actividades y un nuevo estilo de vida. Y eso es el hecho de dejar ir de lo que yo estaba acostumbrada para poder acostumbrarme a cosas nuevas. El hecho de sentir este tipo de apego en nuestras relaciones es una respuesta natural de nuestro cerebro para mantenernos cerca de lo que percibimos que es seguro. En mi caso, cuando era niña, como les conté en la anécdota, yo no quería irme del lado de mi mamá ni tampoco de mi casa porque yo decía que pensaba tal vez, no recuerdo, pues era muy pequeña, que pues ya no iba a volver, que ya no iba a estar en mi lugar seguro, en un lugar que yo conocía. Entonces, cuando intentamos alejarnos de esos lugares que nos han dado seguridad, aunque sea de una manera disfuncional, en este caso en las relaciones de pareja, nuestro cerebro comienza a reaccionar como si estuviéramos perdiendo una parte importante de nuestra vida. Incluso se ha llegado a decir, y esto es muy vago, no ha sido comprobado, que el dolor que sientes por el desapego o el hecho de dejar ir es como si perdieras una parte vital de tu cuerpo y que tu cuerpo mismo te expresa la necesidad de volverlo a tener. Esto se explica mejor cuando pensamos en lo que ocurre en nuestro cerebro. Cuando pensamos, cuando estamos apegados a algo, el sistema de recompensa se activa con la liberación de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Esa hormona que se produce en nuestro cerebro cuando se estimula o se estimula su producción, pues obviamente nos hace sentir mayor apego, mayor felicidad y obviamente seguimos relacionando esa felicidad con ese exterior que creemos que la produce. Y el hecho de dejar ir algo que activa este sistema, en cierto modo, es similar a un proceso de abstinencia. Si han llegado a leer o a escuchar historias de personas que se alejan del mundo de las adicciones sabrán, o de hecho, hasta es lo más común, cuando dejas el refresco, dejar los dulces, dejas algunos alimentos, lo que sea, sufres un síndrome de abstinencia, es decir, entra en un estado de alteración tu cuerpo y tu cerebro también porque te pide eso que activa la felicidad, que activa la tranquilidad, el sedante natural de tu cuerpo y como lo estás dejando ir, obviamente entra en pánico y comienza a gritar y te empieza a molestar a tal grado de que vayas y lo busques y de que vuelvas a eso, ¿no? De que vuelva esa felicidad, de que vuelva esa sustancia que te hacía feliz. Y al momento de estar dejando de recibir esas dosis de bienestar de ese objeto o de esa persona, pues puede generar un malestar emocional grandísimo
en nuestra persona. En este caso también podría entrar los recuerdos y la idealización. Sé que a muchos de nosotros nos ha costado mucho el hecho de alejarnos de una pareja o de una persona, de un casi algo o lo que sea, porque los idealizamos a un nivel impresionante y nos casamos con esa idea porque nos hace feliz esa idea. Otro gran obstáculo, porque para soltar algo que idealizamos en el pasado es bastante peligroso. Con el tiempo tendemos a ver las cosas de una manera mucho más positiva de lo que realmente fueron, o de una manera mucho más realista de lo que fueron, pero para eso tuvimos que haber pasado por un proceso de soltar, de dejar ir. Sé que no es fácil tomar la decisión, a lo mejor ya tomaste la decisión, pero el actuar es lo que nos hace falta. Este proceso en donde idealizamos el pasado o los recuerdos o idealizamos una persona o alguna actividad se llama un sesgo de memoria y es una estrategia que nuestra mente utiliza para protegernos del dolor emocional, es decir, como aquel bloqueo emocional que se da muy famoso ahorita en redes sociales, pero que no tiene nada que ver, sino que simplemente nos protege nuestra propia mente de el dolor tan grande que estamos sintiendo por la falta de eso que nos daba felicidad, nos daba seguridad y nos daba confort. El problema es que esta idealización que hacemos con las personas, ideas, situaciones, objetos, puede llegar a hacer que nos aferremos aún más entrando en un estado de negación, porque también pasamos por un proceso de duelo y el proceso de duelo, ya lo hemos hablado antes, tiene 5 etapas y una de ellas es la negación. La negación es una de las etapas más difíciles, bueno, todas en realidad del duelo, pero el hecho de decir que no está pasando eso es complicado porque en alguna parte de ti sabes que sí tienes que dejarlo ir, que es necesario dejar de idealizar y que tienes que dejar ir porque ya no te hace bien. Pero otra parte también te dice que no, que aún puedes y que tienes que estar ahí, que aún puedes estar ahí y que tienes que estar ahí porque es lo que necesitas. Entonces es un conflicto grande y se crea un dolor muy fuerte a un nivel incluso hasta muy arriba que nosotros no conocemos y que son dolores que a lo mejor no queremos experimentar. Algunos estudios publicados en algunas revistas científicas encontraron que las personas que tienden a recordar las experiencias negativas de una forma menos intensa con el paso del tiempo, es decir, van dejando ir. Están dejando ir porque están empezando a racionalizar, a asentar la idea de dejar ir, porque es muy necesario, porque ya no quieren sentir este dolor. Es decir, este dolor que sienten es un poco menos doloroso o menos pesado cuando comienzan a hacer una retrospectiva de lo que está pasando y de lo que han vivido. Y han llegado a esa posición en la que dicen, bueno, quizás no es tan malo que deje ir, quizás no es tan malo que las cosas cambien y que yo me retire de ese espacio. Es como si nuestra mente jugara un juego sucio donde selecciona los recuerdos más agradables y de repente, ¡pum!, le da ese toque doloroso, dramático, para decirnos, ves, no tenías que dejar ir, no tenías que dejar ir, aférrate, ahí quédate. Y es cuando comenzamos a aferrarnos también a eso, ¿no? O a ese alguien de que no lo puedo dejar ir. ¿Cómo voy a dejar ir a eso que supuestamente me hace feliz? ¿Cómo voy a dejar ir a esa idea que supuestamente creo que me va a dar lo que yo necesito? ¿Cómo voy a dejar ir a ese objeto que sé que ya no me aporta en absolutamente nada, pero todavía lo quiero conmigo? Y es en donde empezamos a cuestionarnos tanto, en donde comenzamos a aferrarnos tanto porque le tenemos miedo a lo desconocido y la incertidumbre de lo que viene nos molesta. Queremos quedarnos tanto en ese lugar, en esa situación, con esa persona, con ese objeto, porque el hecho de dejar ir nos aventura y nos empuja, uno, a salir de la zona de confort, que en realidad lo único que se hace es expandirse, dos, a enfrentarnos a situaciones nuevas y tres,
a enfrentarnos a nuestros mayores miedos o a uno de nuestros tantos miedos que tenemos para que las cosas pasen. Dejar ir implica adentrarnos en un territorio incierto y como seres humanos solemos sentirnos más cómodos con lo familiar, aunque sea doloroso, que con lo incierto, porque creemos que lo incierto nos va a dañar más que ni lo que estamos viviendo ahora, cuando posiblemente y en la mayoría de las situaciones lo incierto nos hace sentir mucho mejor que ni lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay psicólogos, incluso escritores, que mencionan que la mayoría de las personas prefieren la incomodidad conocida antes de enfrentar la incertidumbre. Y esto nos aterra, nos hace sentir pánico el hecho de pensar que quizás lo que viene después de soltar no será mejor o que no sabremos cómo manejarlo, porque creemos que eso que estamos viviendo, eso que tenemos que está pasando, es lo mejor para nosotros, porque nos han vendido tanta esa idea y nos han lavado tanto la cabeza de que eso es lo mejor y eso es lo mejor, que cuando estamos al borde, al límite de tener que dejar ir sí o sí, porque ya estamos a punto de caer en un precipicio o de llegar a una vuelta a un lugar sin retorno, este, pues no, o sea, no queremos hacerlo, ¿sabes? Cuando llegamos a ese punto no queremos hacerlo de cambiar, de irnos, de movernos, de enfrentarnos a lo que no conocemos. Y este miedo a lo nuevo es directamente relacionado con nuestro deseo de control. Ya hemos hablado de que la mayoría de las personas nos gusta tener todo bajo un control. Hay personas que lo tienen en mayor medida que otros, pero a todos nos gusta tener el control de las cosas y del tiempo, incluso hasta de las personas. Cuando dejamos ir, estamos aceptando que no podemos controlar todo. Y esa es una idea que a muchos de nosotros nos cuesta procesar, porque la mayoría es de ego, porque creemos que si no controlamos las cosas, no somos una persona importante, no tenemos poder o no tenemos decisión sobre los demás u otras cuestiones. Pero el hecho de que nos guste controlar todo en menor o mayor medida es una situación de ego más allá de tener una organización en nuestra vida y en nuestra rutina y en nuestro tiempo. Un paso importante para soltar esta cuestión de control es aceptar que la incertidumbre es parte de la vida. Cuando aceptamos que para poder quitarle el miedo o ese gran peso al hecho de dejar ir o de soltar, es aceptar que también hay incertidumbre y que hay muchas cosas fuera de nuestras manos, nos ayuda a quitarle peso, valor a esa idea que nos aterra e incluso nos puede dar un poco más de confianza para adaptarnos y empujarnos o abalanzarnos a nuevas cosas saliendo de aquello que conocíamos. Pero ¿cómo le puedo hacer para aprender a dejar ir? Porque no es tan fácil. No puedo dejar ir a esa persona a la que ya tanto quise, no puedo dejar ir a esa persona que alguna vez le juré amor eterno, no puedo dejar ir aquella idea que yo creía que me iba a hacer feliz, no puedo dejar ir, no puedo, no puedo, no puedo. La realidad es que sí podemos, y como dicen por ahí, pero ¿realmente queremos hacerlo? Cuando nos enfrentamos al hecho de tener que dejar ir a una persona que ya no está en este plano, nos estamos aferrando a los recuerdos y a los hubieras, porque es tanto nuestro remordimiento que creemos que va a volver en algún punto, cuando en realidad lo único que tendríamos que hacer, al menos desde mi perspectiva, es agradecer que tuvimos la oportunidad de estar con esa persona y que en el momento en el que estuvimos con esa persona hicimos lo que creíamos correcto. Ya no podemos cambiar nada, ni tampoco obtener nada del futuro. Cuando es dejar ir a una persona que aún está con nosotros, es exactamente lo mismo. Es aceptar la idea de que ya no podemos hacer nada, de que hicimos lo que podíamos y que aunque intentamos hacer otras cosas nuevas, no funcionaron. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejar ir porque en un 99% es lo más necesario para que las cosas mejoren. Cuando aceptamos esta idea de que tenemos que dejar ir, el siguiente paso y lo más difícil es tomar acción. El hecho de tomar acción tampoco es fácil.
ya racionalizaste la idea, ya sentaste la idea de que tienes que dejar ir, pero el hecho de tomar acción te da un pánico, te hace temblar las piernas y otras cosas a un nivel significativamente pavoroso, que dices, no quiero hacerlo, sé que debo hacerlo, pero no quiero hacerlo, me aterra. ¿Por qué tomar acción nos cuesta tanto? Porque nos cuesta mucho enfrentarnos a las cosas incómodas. Supongamos, tienes que tener una conversación con alguien que esa conversación es bastante incómoda, sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces, pero sabes que es necesario, es exactamente con dejar ir. Sabes que tienes que dejar ir a esa persona, sabes que te tienes que ir de ese lugar, pero no lo quieres hacer, pero sabes que debes de hacerlo por tu bienestar, entonces hay que tomar esa acción. Poco a poco, y sé que me vas a decir, no tengo el valor de hacerlo. Sí, sí lo tienes. En la medida de lo que sea, tienes el valor suficiente para poder accionar y dejar ir. Jamás, así como tienes el valor suficiente de seguir con eso, con esa persona, con esa situación, con esa idea, tienes el suficiente valor para hacer lo contrario, que es dejar ir o irte. Nadie es el impedimento de nada, nada es impedimento de que te vayas. Nada te lo está impidiendo más que la acción, de que tú tomes acción de irte, de moverte, de dejar ir, de dejar ir. La acción de dejar ir es muy diferente al hecho de ya tomar la decisión de dejar ir. Es muy fácil decir que ya sabes lo que tienes que hacer, pero es más reconocible, que es más fácil reconocerte y de aplaudirte cuando tomas la acción de irte, de moverte, de ya fue. ¿Por qué quedarte en un lugar en el que ya no eres bienvenido? ¿Por qué quedarte al lado de una persona que ya no te da felicidad? ¿Por qué quedarte con una situación que ya te incomoda? ¿Por qué quedarte con un objeto que ya no te da la misma felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué obtienes de ello? Si ya sabes que no te da la felicidad, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no mejor irte? ¿Por qué no mejor regalarte paz y tranquilidad? Porque estoy más que segura que eres lo que estás buscando y por eso ya tomaste la decisión, pero solo falta que tomes acción. Y si no tomas acción, las cosas no se van a dar. Y como te lo he dicho en episodios anteriores, si tú no accionas, nadie, nadie, ni yo, ni tú, ni otra persona que esté escuchando el podcast, ni tu artista favorito, nadie lo va a hacer por ti. Porque es la única persona que sabe que lo tiene que hacer y que debe de hacerlo y puede moverse para hacerlo, eres tú. Y nada más. Y yo te puedo decir, y te acompaño totalmente, me paniqueo el hecho de tener que tomar la decisión y la acción de tenerme que mover y de dejar ir. Pero cuando te atreves a dejar ir, no sabes lo que hay del otro lado que te va a dar lo que necesitas. Y posiblemente el hecho de dejar ir sea lo primero de tantas cosas que van a llegar a ti que necesitas actualmente. ¿Qué otros consejos te puedo dar para que te ayudes a soltar de una manera saludable? Lo primero, y que les mencioné al principio, nuestras emociones tienen mucho que ver. Hay que aceptar que estás teniendo dificultades para dejar ir, que es el primer paso. No es cosa fácil, ya lo hemos dicho. Tomar la decisión es una cosa, pero accionar es otra. Entonces, reconoce tus emociones y reconoce que de verdad te está costando ir, dejar ir. Te está costando porque lo sientes, porque lo vives, porque todos los escenarios que te estás creando te están haciendo sentir todas esas cosas. Pero no tienes que ignorarlos, reconócelos, dale su espacio, pero también a esas emociones no las dejes que te embarguen a ese grado de ya no querer actuar. El reconocer que algo te duele o que tienes miedo te permite procesar todas y cada una de esas emociones en lugar de quedarte atascado en ellas.
porque les estás dando su espacio, las estás viviendo, pero también les estás explicando a tus propias emociones el por qué tomaste esa decisión y que les agradeces que estén ahí, que te quieran proteger, pero también estás protegiéndolas a ellas de todo lo que está pasando actualmente. El hecho de practicar el reconocimiento de nuestras emociones nos ayuda mucho, porque así empezamos a identificar aquello que estalla o detona esas emociones de a lo mejor tristeza, ira, desesperación, ansiedad, depresión, em, el hecho de abandonar, no abandonar, dejar ir. Entonces, cuando las reconoces, es más fácil trabajarlas para que cuando te enfrentes a otra situación en la que también tengas que dejar ir, ya sepas cómo manejarlas y cómo reconocer a cada una de ellas. Otra cosa que también tienes que hacer es el hecho de rodearte de apoyo. A veces soltar algo puede sentirse como un proceso muy solitario. Hablar con amigos, familia, maestros, tu terapeuta, incluso conmigo, nada más por desahogarte, puede ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva y a encontrar fuerzas donde no creías que las tenías. Y creo mucho en esa cuestión de que hablar y hablar y hablar y hablar nos ayuda mucho a las personas porque nos hacen sentir mucho mejor. Y creo que esto es un plus que le puedes dar o algo que te puede ayudar mucho para tomar la acción de dejar ir. Cuando te enfocas en tu presente, de que estás viendo que en tu presente eso ya no te aporta nada, es el momento en el que realmente comienzas a desarrollar la capacidad de enfocarte en lo que es el aquí y el ahora y dejar de obsesionarte con lo que ya fue o con lo que podría ser y o que a lo mejor ni va a ser ni va a existir. Entonces, si en este momento reconoces lo que sí, lo que no y lo que te aporta y lo que no, vas a ver que es más sencillo. No es como de la noche a la mañana, claro que no, pero tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo. Y la otra y la que sí les voy a aplaudir mucho también es que tomes pequeños pasos. No lo tienes que soltar todo de un día para otro. A veces el proceso de dejar ir es gradual. Empieza soltando pequeños aspectos de aquello de lo que estás aferrado como ideas, sensaciones, emociones, tal vez escenarios si hubieras, y poco a poco vas a empezar a vivir mejor y empezar a asimilar la idea de que tienes que dejar ir, de que es parte de la vida el hecho de dejar ir, de que ya terminó ese ciclo, esa etapa, ese capítulo, como lo quieras poner, y que ya es momento de que se vaya, es momento de cerrar, es momento de que empieces a vivir cosas diferentes por ti y para ti. Así es que en este punto, si de verdad estás en esa encrucijada en la que tienes que dejar ir pero no te animas, tómate tu tiempo, reconoce tus emociones, cómo te sientes justo ahora y también justo ahora que escuchaste este episodio, pero también tómate tu tiempo para accionar, no por los demás, sino para ti, porque cuando dejes ir, estás haciendo espacio para ti y para más cosas que a lo mejor necesitan ya entrar en tu vida, en tu rutina, en tus objetos favoritos, personas que a lo mejor te ayuden en algo, lo que sea, pero créeme que deja ir con agradecimiento, antes de que lo olvide, deja ir con agradecimiento y a lo mejor con conciencia. No es como que le agradezcas a la persona que te hizo daño, que haya estado, ¿verdad? Jamás, nunca le voy a hacer eso. Pero mínimo reconocer que estuvo. No pudiste evitarlo, pero ya tomaste la acción de dejarlo ir, a aquello o a esa persona que ya no te aportaba nada. Lo que no te aporta, ya déjalo ir. Ábrele la puerta de par en par, dile gracias, hasta luego, muchas gracias, ya no estamos viendo, no queremos nada, el catálogo se cerró, la fábrica también, no somos beneficencia, bye. Y créeme que cuando lo veas desde ese punto de vista, o a lo mejor uno similar, no es como que pienses igual que yo, las cosas van a empezar a cambiar.
Soltar es un proceso difícil, pero necesario para nuestro crecimiento y también para nuestro bienestar emocional. Así es que sé que es naturalmente aferrarte a lo que nos da seguridad, pero también es importante reconocer cuando algo ya no nos sirve o ya no nos suma en nuestra vida y solamente nos está haciendo daño. Solo cuando aprendemos a dejar ir, abrimos espacio para nuevas experiencias, aprendizajes, personas y oportunidades de ser felices. Ay, ay, qué interesante, ¿no? Este episodio. No es como tan profundo, pero sí es como que algo que teníamos que hablar, tú y yo. Pero bueno, no me voy de este episodio sin recordarles que por favor se suscriban a todas las plataformas y nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, se suscriban a YouTube, le den seguir en Spotify, que también nos escuchan en Apple Music o podcast, como se diga. Y que nos recomienden con sus familiares, sus amigos, sus seguidores, si son influencers, que sé que algunos de ustedes sí lo son, para que esta comunidad siga creciendo. Y si tienen dudas, por favor, pregúntenmelas, se vale. Somos una comunidad abierta y aunque sea una creadora pequeña, pero créeme que me voy a dar el tiempo de contestarte con la mayor sinceridad como amiga que soy, como una amiga que estoy siendo en este podcast para ti y por mí, porque recuerda que este es un lugar seguro para ti y pues también para mí, al final de cuentas, y aquí crecemos ambas personas. Así es que te mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.